Este día y hasta mañana se está celebrando en la República Dominicana, específicamente en la zona turística de Punta Cana, la 16ª Conferencia Regional Centroamericana, Panamá y República Dominicana, organizada por el Fondo Monetario Internacional, así como la reunión número 287 del Consejo Monetario Centroamericano y la octava reunión conjunta de ese Consejo Monetario Centroamericano, así como del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos y Seguros de la región. Y allí ha participado como expositor y anfitrión, por supuesto, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Ha hecho una exposición donde ha destacado los retos que tiene en términos económicos la República Dominicana y, por supuesto, la necesidad de seguir observando el comportamiento de la economía regional y por qué no mundial, tomando en cuenta el comportamiento económico de Estados Unidos y de la zona euro por el vínculo que tiene con la economía de la República Dominicana. En ese escenario, el Banco Central ha hecho o ha dado números reiterativos, como la reiteración de que el comportamiento de la economía en forma de crecimiento en los primeros 9 meses de este año fue de un 4.8%. Un crecimiento que está por debajo del nivel de crecimiento del año pasado, por supuesto, pero que se mantiene aún así por encima del promedio de crecimiento de América Latina, lo cual es reconocido no solo por las autoridades locales, sino también por las autoridades o representantes de organismos internacionales, como el representante regional del PNUD, que en una exposición ayer destacaba el crecimiento de la República Dominicana en comparación con el comportamiento económico de los países de la región. También hizo referencia en forma reiterativa el gobernador del Banco Central a la reducción de los niveles de pobreza en la República Dominicana, algo que hemos mencionado aquí en diversas ocasiones, que la pobreza se medía en 39.7% al cierre del año 2012 y al cierre del primer trimestre de este año se calcula en 22.8%, lo cual indica una importante reducción de los niveles de pobreza. No quiere decir que cuando una persona sale en términos de categoría del nivel de pobreza, pasa a ser rico. Si no, ya usted no es pobre, entonces quiere decir que usted es rico. No, no es así. Ni siquiera pasa a clase media, pasa a lo que se conoce como una condición de vulnerabilidad. Se pasa de nivel de pobreza a nivel de vulnerabilidad o a nivel vulnerable, y luego entonces se pasa a nivel de clase media. Y ese periodo o esa estadía en condición de vulnerable, que es aquel que no es ni pobre ni es de clase media, es una estadía que tiene, como su nombre lo indica, una alta vulnerabilidad y riesgo de volver a niveles de pobreza o riesgo de pasar a niveles de clase media. Nosotros hemos sido muy diligentes en la conversión de pobres hacia vulnerables, sacando de la pobreza a una cantidad importante de familias en la República Dominicana, incluso sacando también de los niveles de pobreza extrema a una cantidad importante de dominicanos que, de acuerdo con las estadísticas, la pobreza extrema hace 8 años se medía en alrededor del 9.9% y hoy día se mide en 2.8%. Pero siempre hacemos referencia a que si la pobreza en la República Dominicana todavía es un 22.3%, no es para sentirse tampoco tan satisfecho, porque un 22.3%, 22.8% es alrededor de la cuarta parte, poquito menos, pero es alrededor de la cuarta parte, pudiéramos decir la quinta parte de la población dominicana. Es decir, que son más de 2 millones los ciudadanos dominicanos que viven en estado de pobreza. Y si la pobreza extrema es de 2.8%, entonces quiere decir que alrededor de 300,000 dominicanos viven en extrema pobreza. Y eso es mucho, eso no es poquito. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía quedan retos importantes para la República Dominicana en cuanto a el desarrollo, el fortalecimiento y el mejor enfoque de la inversión en asistencia social para contribuir con la mejoría de la calidad de vida de la gente por parte del Estado, en combinación con la prosperidad que pueda adquirir el país en cuanto a su crecimiento. El crecimiento económico de por sí, pues
presenta una mejoría directa o indirecta en la condición de vida de la gente. Ahora, para las personas que viven en extrema pobreza, se necesita de manera obligada la asistencia o la mano directa del Estado. ¿A través de qué? A través de iniciativas que contribuyan con una mejoría en su calidad de vida. Iniciativas que contribuyan con una mejoría en lo que tiene que ver con los servicios de salud, en lo que tiene que ver con los servicios de educación, en lo que tiene que ver con los servicios de acogida o de estancias infantiles, que son las estancias que se ofrecen para que más madres solteras y no solteras, trabajadoras, tengan la oportunidad de dejar a sus hijos en algún tipo de albergue donde puedan entonces estar en buen cuidado mientras ellas están trabajando, para luego entonces pasar a recogerlas. Eso pasa también con la tanda extendida en el sistema educativo dominicano, que permite entonces que el niño esté durante hasta las 4 de la tarde con desayuno y almuerzo, pues en un recinto donde se supone que está en condición segura. Claro, ese no debe ser el objetivo primario del sistema educativo. Por eso digo que hemos alcanzado avances en materia educativa con un presupuesto extraordinario, exageradamente alto, para el uso que se le da en el ámbito educativo, pero no hemos mejorado en cuanto a la calidad de la educación. Lo que hemos mejorado es en cuanto a la calidad de los recintos escolares, hemos mejorado en cuanto a la calidad tal vez de los alimentos para darle a los estudiantes, a los jóvenes estudiantes, pero da pena cuando uno ve que a estas alturas y luego de 7 años recibiendo el 4% del Producto Interno Bruto, el sistema educativo, vemos al ministro de Educación decir que tenemos 5 años sin libros de textos actualizados para los estudiantes, lo cual indica que ha habido un descuido en ese aspecto, y así ha habido descuido en otros aspectos. Ahora bien, eso no quiere decir que no se haya avanzado, y también indica que hacia el futuro hay retos importantes para nuestros futuros gobernantes en cuanto a la forma de identificar los recursos suficientes para fortalecer la asistencia social que contribuya con ese proceso de reducción de la pobreza o ese proceso de mejoría de la calidad de vida de la gente. Y para eso se necesita dinero. Dinero que debe provenir de dos áreas fundamentales. Por un lado, la mejoría de la calidad del gasto público, contribuyendo el Estado, el gobierno, a una reducción del gasto. Y cuando digo una reducción del gasto, no estoy diciendo entonces que nos fajemos a sacar a los empleados públicos a las calles o que nos fajemos a cerrar instituciones de manera indiscriminada, sino que nos fajemos a identificar cuáles son las áreas del Estado donde hay desvíos, donde hay desperdicio de dinero, donde se están haciendo cosas que pudieran hacerse con menos o a un menor costo, para entonces mejorar la calidad de ese gasto público. Y por otro lado, entonces también aumentar la capacidad recaudadora del Estado, para que no tengamos que cubrir el déficit fiscal de cada año con base en la contratación de nuevos préstamos. Para tener una idea, el año que viene vamos a tener un presupuesto donde el déficit estimado es de 111,000 millones de pesos. El déficit estimado de este año fue de 75,000 millones de pesos y va a llegar casi a 100,000 millones de pesos. Entonces quiere decir que todos los años tenemos déficits mayores. ¿Por qué? Porque no nos ocupamos. Y en eso tengo que hacer una crítica al gobierno actual, y es una crítica que ha sido reiterativa. No se ocupó el gobierno actual en los últimos 2 periodos gubernamentales de aprovechar la mayoría congresional que le favorece tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República para impulsar los 3 grandes pactos que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. El pacto por la educación, el pacto por la electricidad y el pacto fiscal, que es el más importante de los 3. Es una pena que hayamos perdido estos años y que no se le haya puesto voluntad política a ese necesario pacto fiscal, que ahora va a ser un tremendo dolor de cabeza para el próximo gobierno que haya de asumir la presidencia a partir de agosto del próximo año, porque lo primero que va a tratarse o lo primero que va a tener que enfrentar el nuevo gobernante que llega a partir de agosto va a ser el tema de las finanzas públicas, y eso va a implicar entonces la necesidad inmediata de discutir, ojalá que de manera consensuada, un pacto fiscal que nos lleve a mejorar la calidad del gasto público, a incrementar las recaudaciones y a reducir el creciente déficit fiscal
que nos está afectando y que va a continuar afectándonos en caso de no prestar atención a ese importante tema de la economía nacional.